En esta sesión vamos a revisar los aspectos más significativos de la norma internacional de auditoría número 320. Esta norma de lo que nos habla es sobre la importancia relativa, materialidad o el nivel de significatividad en cuanto a la planificación y la ejecución de una auditoría. Es importante resaltar en este punto que esta norma tiene 14 párrafos en la primera parte y como en las anteriores normas, y esta no puede ser una excepción, que la NIA 320 debe leerse e interpretarse siempre en forma conjunta con lo establecido en la NIA número 200, ¿no? Ese es un aspecto que se resalta en esta norma. Veamos qué es lo que establece el párrafo 1 de esta norma respecto al alcance de este estándar internacional de auditoría. Esta norma va a tratar principalmente de cómo es que va a ser la responsabilidad que tiene el auditor para aplicar el concepto adecuado de importancia relativa o nivel de significatividad en el transcurso de la auditoría, iniciando por la planificación y ejecución de una auditoría, siempre, en este caso, hacia los estados financieros. De lo que nos habla, obviamente, es cómo es que vamos a aplicar el nivel de materialidad o cuál va a ser nuestro umbral de materialidad o cómo vamos a determinar este umbral o desde qué punto o qué criterios tenemos que revisar para que sea errores u omisiones y las mismas sean consideradas materiales a nivel de los estados financieros. De eso es lo que principalmente trata esta norma internacional. Asimismo, lo que nos dice es que la NIA 450 va a explicar el modo de aplicar la importancia relativa para evaluar el efecto de las incorrecciones identificadas. Vale decir en este punto que la NIA 320 debe leerse o debe interpretarse también tomando en consideración lo establecido por la NIA 450. El párrafo 2 de lo que nos habla es de importancia relativa en el contexto de una auditoría. Esta norma establece que los marcos de información financiera, cuando dice marcos de información financiera, nos está hablando de la diferente normativa que existe en cada jurisdicción o en cada país, necesariamente reconoce el concepto de importancia relativa en el contexto de la preparación y presentación de estados financieros. Vale decir que los diferentes marcos de conceptos de las diferentes normas de contabilidad que un país pueda adoptar, estos conceptos en primera instancia ya están, dice, en el marco normativo contable de cada uno de estas jurisdicciones. Ese es el primer lineamiento que establece esta norma. ¿Y por qué lo establece así? Porque una vez que se revise el concepto de materialidad de un marco de conceptos aplicado a cierto país, es que ese va a ser el punto de partida para el cual el auditor también va a tener que, si quieren, llegar a tener cierto alineamiento para poder determinar qué es significativo a nivel de los estados financieros. Ahora,
Esta norma también indica que el concepto de materialidad puede ser diferente en estos marcos de concepto, pero fíjense cómo esta norma establece algunos conceptos que necesariamente van incorporados con esta definición de lo que es materialidad. Entonces, ¿qué es lo que indica? Por un lado indica que las incorrecciones, incluidas las omisiones, vale decir que para el concepto de materialidad puede haber, dice, incorrecciones o puede haber omisiones, las mismas se consideran materiales si en forma individual, vale decir, cada uno de estos errores por separado, o de forma agregada, vale decir que hagamos la suma de todas las incorrecciones y o omisiones, cabe prever razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. Lo que aquí gatilla este concepto es que para que nosotros podamos determinar qué es material, obviamente esto no es un concepto numérico, sino es un criterio subjetivo, pero esta subjetividad está relacionada con que cualquier variación, sea por incorrección o error, si va a influir en la decisión económica de un usuario de información financiera, en consecuencia, si va a influir en esa decisión, quiere decir que estamos hablando de un aspecto que es material. Voy a colocar a un inicio un ejemplo muy básico. Voy a determinar que tengo en mi balance el total del activo es 100, mi total del pasivo 50 y mi total del patrimonio otros 50. Ese es mi estado financiero. Y si yo determino que hay un error en los activos de 20, vale decir que de 100 disminuye su valor 20 y me quedo con 80, si estos 20 van a influir en la decisión que yo como usuario de la información financiera quiero tomar, puede ser comprar inversiones de esta empresa, puede ser que yo quiera ser proveedor de esta empresa, puede que yo quiera ser cliente o estar enmarcado en cualquier relación que pueda tener con esta empresa. Y si estos 20 cambian la decisión de que yo pueda hacer negocios con esta empresa, entonces estos 20 se consideran materiales o significativos en el conjunto de los estados financieros. Vale decir que en este punto el auditor lo que debe realizar es hacer una abstracción y ponerse en el lado del usuario de la información financiera y ver si algún error u omisión pudiera cambiar la decisión de un usuario razonable. Si es así, entonces ese es el umbral el cual vamos a determinar como materialidad, como un aspecto material en el conjunto de los estados financieros. Otro aspecto a considerar: los juicios sobre la importancia relativa se realizan teniendo en cuenta las circunstancias que concurren y se ven afectados por la magnitud o la naturaleza de una incorrección o por una combinación de ambas. Vale decir que en el momento que nosotros queremos determinar un juicio profesional para ver si algún aspecto es material, entonces debemos revisar cuál es la circunstancia de este hecho y por otro lado cuál la magnitud o la naturaleza de esta incorrección. Obviamente la combinación de todos estos aspectos nos va a nutrir sobre el juicio que nosotros queremos dar sobre
este concepto de materialidad. ¿Qué más nos dice el la tercera parte del párrafo 2? Los juicios sobre las cuestiones que son materiales para los usuarios de los estados financieros se basan en la consideración de las necesidades comunes de información financiera de los usuarios en su conjunto. Esta interpretación bien podría entenderse como que el término de materialidad se entiende para estados financieros de propósito general y para usuarios que no requieran información sumamente específica de una entidad, sino que sean usuarios que tengan necesidades comunes. Ese es el contexto en el cual también se debe interpretar el concepto de materialidad. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice el párrafo 3? El párrafo 3 nos indica: dichas indicaciones, si están presentes en el marco de información financiera, proporcionan al auditor un marco de referencia para determinar la importancia relativa a efectos del auditoría. Nuevamente en este párrafo 3, lo que la norma internacional de auditoría nos recomienda es que primero revisemos el criterio de materialidad de acuerdo al marco de conceptos, de acuerdo a la normativa contable de un país o de una jurisdicción de donde se preparen los estados financieros, y teniendo en cuenta ese marco de conceptos es que recién vamos a aterrizar esas ideas para poder determinar cuál va a ser la importancia relativa a efectos de la auditoría que estamos realizando. Esta norma también nos indica que si el marco de información no incluyese una indicación sobre el concepto de importancia relativa, las tres características mencionadas en el apartado 2 anterior de esta norma proporcionan al auditor dicho marco de referencia. Vale decir que si en un marco de conceptos no encontramos, o un país o en una jurisdicción no se ha podido determinar claramente el concepto de materialidad, en consecuencia directamente nos dice: usted como auditor deberá revisar los 3 incisos del párrafo 2 o apartado 2 de esta norma, y en base a lo que indica estas características es que se determinará la materialidad o importancia relativa. El párrafo 4 lo que nos indica es: la determinación por el auditor de la importancia relativa viene dado por el ejercicio de su juicio profesional, y de aquí la idea de hacer siempre la lectura conjunta con la NIA 200, donde ahí claramente nos menciona los 3 elementos que están asociados para el juicio profesional, que obviamente ya lo revisamos en el momento en que analizamos la NIA 200. En ese contexto es razonable que el auditor asuma que los usuarios dicen, ¿no? Entonces, cuando en el apartado 2 lo que nos dice es que la materialidad, o sea, cuando un aspecto es material, cuando va a cambiar la decisión un usuario, entonces en este párrafo 4 lo que quiere decir es: pero ¿cómo es que vamos a entender esta palabra usuario de los estados financieros? ¿No? Para poder enmarcarnos, y si quieren, para que el auditor pueda hacer una abstracción y sentarse del lado de los usuarios. 4 aspectos fundamentales que se debe considerar. Por un lado, un usuario razonable tiene un conocimiento razonable de la actividad económica. Vale decir que en el momento en que va a leer un estado financiero, este usuario tiene que conocer dónde se desenvuelve la empresa, bajo qué industria, bajo qué condiciones, bajo qué normativa. Obviamente un conocimiento razonable. No nos está diciendo que este usuario tiene que ser un experto, no, sino que tiene que tener cierto conocimiento de la actividad económica y empresarial, así como también de la
contabilidad. Vale decir que un usuario razonable necesariamente tiene que conocer mínimamente los conceptos básicos de lo que es contabilidad, con lo que se entiende que deberá de conocer cuáles son los elementos de los estados financieros, conocer cuáles son las definiciones de los estados, de los elementos de los estados financieros, los criterios de reconocimiento, los criterios de medición y los criterios de presentación, enmarcados siempre en qué es lo que establece la normativa contable de esta jurisdicción. Y obviamente para que sea usuario razonable, y están, dice, dispuestos a analizar la información de los estados financieros con una diligencia razonable. Cuando nos habla el término a analizar, lo que está diciendo es que no es un usuario que simplemente va a hacer una lectura, sino que va a utilizar cierto criterio o cierto análisis técnico en la mirada que le va a hacer a un estado financiero. Y obviamente este análisis que va a realizar tiene que realizarse en forma diligente. Esa es la primera condición que nos establece para un usuario razonable. Otro aspecto. Dice, comprenden que los estados financieros se preparan, se presentan y se auditan teniendo en cuenta niveles de importancia relativa. No nos olvidemos que los estados financieros, en la mayoría de los marcos conceptuales de cada país, es que necesariamente se utiliza un criterio de importancia relativa, donde nos dice que si existiesen errores u omisiones que no van a afectar el conjunto de los estados financieros, es que ese error o es que esta variación, diferencia, no es significativa. Entonces, eso es lo que revisamos en el momento de la preparación de estados financieros. Segundo, en el momento en que nosotros presentamos en la carátula de los estados financieros o en las notas, también tomamos en cuenta este criterio de materialidad para ver qué es lo que realmente es material o importante en la preparación de los estados financieros. Y finalmente, no nos olvidemos que en la auditoría, cuando damos una seguridad positiva, es que nosotros damos una certeza o una seguridad razonable de que los estados financieros están presentados de acuerdo a un marco de conceptos aplicable en un país. Vale decir que este usuario debe entender cómo se prepara y presenta la información, conceptos básicos de contabilidad, y también tiene que entender en forma razonable cómo es que se va a auditar tomando en cuenta los niveles de importancia relativa. El inciso C, el tercer aspecto a considerar, es que dice que los usuarios son conscientes de las incertidumbres inherentes a la determinación de cantidades. Obviamente, cuando una entidad va a utilizar estimaciones contables, va a utilizar juicios relacionados con los hechos futuros que puedan afectar a una empresa. Vale decir que en la presentación de los estados financieros necesariamente hay una incertidumbre hacia un hecho futuro. Y un usuario debe estar consciente de que esta incertidumbre inherente, o sea, esto no es una incertidumbre que se crea en una sola empresa, sino que es inherente por la naturaleza y las condiciones que una empresa opera, y que este aspecto o este elemento de incertidumbre necesariamente está relacionado con los estados financieros. Y finalmente, que estos usuarios toman decisiones económicas razonables basándose en la información contenida en los estados financieros. Entonces, son 4 aspectos que el auditor debe considerar que obviamente tienen que ser tomados en cuenta desde la perspectiva de un usuario razonable de la información financiera. El párrafo 5, ¿qué es lo que nos indica? El auditor aplica el concepto de importancia relativa tanto en el momento en que realiza la planificación de la auditoría y posteriormente
en la ejecución de la auditoría. Como en la evaluación del efecto de las incorrecciones, y en su caso, el efecto de las incorrecciones no corregidas sobre los estados financieros, así como también en el proceso de formación de la opinión, que es, si quieren, la última etapa antes de la emisión del informe del auditor. Entonces, el concepto de materialidad, si quieren, está, se va a determinar en el momento de la planificación y va a estar durante el transcurso de toda la auditoría, inclusive hasta el mismo momento en que el auditor esté determinando cuál es el tipo de opinión que va a emitir y cómo es que va a salir su informe de auditoría. ¿Qué es lo que nos dice el párrafo 6? Al planificar la auditoría, vale decir que en el momento del inicio de la auditoría, el auditor realiza juicios sobre incorrecciones que se considerarán materiales. Estos juicios nos van a dar cierta base, si quieren, para tres aspectos. Primero, para determinar la naturaleza, en términos de oportunidad, el momento de realización y la extensión de los procedimientos de valoración de riesgo. Número 1. Número 2. La identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Y finalmente, la determinación de la naturaleza, el momento de realización y la extensión de los procedimientos que vamos a aplicar como respuesta a los riesgos que el auditor haya identificado y medido en su auditoría. Vale decir que para estos tres elementos, el primer aspecto fundamental que se debe realizar en la planificación es poder determinar cuál es nuestro umbral de materialidad o cómo es que nosotros vamos a definir en términos cuantitativos o cualitativos el nivel de materialidad en el conjunto de los estados financieros de los cuales vamos a practicar nuestro examen. La importancia relativa determinada al planificar la auditoría no establece necesariamente una cifra por debajo del cual las incorrecciones no corregidas siempre se consideran materiales. El auditor puede considerar materiales algunas incorrecciones, aunque sean inferiores al número que vamos a determinar, atendiendo a las circunstancias relacionadas con dichas incorrecciones. Vale decir que si bien tradicionalmente, quiero utilizar esta palabra, determinamos la materialidad o el umbral a nivel de los estados financieros, esto puede ser numérico, pero no se olviden, eso es lo que nos recomienda la norma, que la auditoría no es mecánica, que si bien este número nos sirve como un estándar para poder saber qué es material o a partir de cuánto, se debe considerar principalmente la naturaleza de un posible error u omisión, que no necesariamente esté enmarcado en el número. El número nos va a servir, pero si quieren, no debemos cerrarnos solo en ese cálculo numérico. El párrafo 8. Objetivo nos dice, ¿no? El objetivo del auditor es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. El objetivo de esta norma internacional. Ahora veamos desde el punto de vista de auditoría la definición de importancia relativa. Esta NIA, a efectos de esta NIA, la importancia relativa o materialidad para la ejecución del trabajo se refiere a la cifra o cifras determinadas por el auditor por debajo del nivel de la importancia relativa establecida para los estados financieros en su conjunto. El primer elemento que nos da a conocer este párrafo 9 es que el auditor, si quieren, para que aterrice la idea de materialidad, puede utilizar cierta metodología y determinar un número o diferentes números con los cuales el auditor puede decir que todo lo que supera este número o estos números, si ocurre esa condición,
es que estamos frente a una situación que puede ser considerada de importancia relativa o ser considerada material. Cuando nos dice, se refiere a la cifra, podemos nosotros determinar un solo número para el conjunto de los estados financieros, pero la otra metodología que también está reconocida por esta norma, es que podemos tener, si quieren, números en cuanto a materialidad. Cuando nos dice cifras es que podemos tener diferentes umbrales, si quieren, por cada elemento de los estados financieros que vamos a auditar, por cada ciclo de transacción, o si quieren, por cada unidad de negocio que tenga una empresa. Pueden ser muchos los criterios, solo menciono unos cuantos. Pero esta norma dice que un auditor podrá determinar una sola cifra o determinar ciertas cifras con características para llegar a las mismas para poder determinar qué es material. Al objeto de reducir a un nivel adecuadamente bajo la probabilidad de que la suma de las incorrecciones no corregidas o no detectadas superen la importancia relativa determinada para los estados financieros en su conjunto. Lo que aquí nos dice es que la sumatoria de todos estos errores es que tienen que ser consideradas en el momento de ver si todos estos errores son materiales o no. No nos está diciendo que empecemos a revisar solo un hallazgo o dos, sino que se hará una evaluación de todos los hallazgos que se pudiera encontrar en la auditoría. El párrafo 10 sobre el requerimiento. ¿Qué es lo que nos dice? Nos habla sobre la determinación de la importancia relativa para los estados financieros y para la ejecución del trabajo en el momento de la planificación. Sabemos que en el momento en que nosotros estamos realizando la planificación, llegamos a un punto donde vamos a establecer y ahora cuál va a ser la estrategia global de nuestra auditoría. En ese momento el auditor determinará, o se vale decir, en el momento en que estemos trazando la estrategia, el auditor determinará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto. Ese debe ser el momento, antes de determinar cuál es la estrategia. El auditor, el párrafo 11, ¿qué es lo que nos dice? El auditor determinará la importancia relativa para la ejecución del trabajo con el fin de valorar los riesgos de incorrección material y de determinar la naturaleza y cómo es que vamos a realizar la auditoría como respuesta a los riesgos significativos o materiales que hayamos identificado. Ahora, a partir del párrafo 12, nos habla sobre la revisión a medida que la auditoría avanza. Tradicionalmente, no utilicemos esta palabra, sino normalmente, en el momento de la planificación de la auditoría, nosotros determinamos nuestro nivel de materialidad, pero esta materialidad no se considera como un número tallado en piedra y que después no puede moverse en el transcurso de la auditoría. Lo que nos está diciendo la norma es que, ojo, a todo el equipo de auditoría, que el nivel de materialidad debe revisarse o debe tenerse en cuenta durante toda la auditoría, pero obviamente debe evaluarse según vayamos avanzando nuestro trabajo. En ese entendido, el párrafo 12 dice que el auditor revisará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto y en este caso el nivel de los niveles de importancia relativa que pueden ser determinados para tipos de transacciones concretas, saldos o información a revelar. Nos está hablando de cierto nivel de error tolerable, un nivel de materialidad a un nivel más bajo, puede ser a cuentas, ciclos de transacciones, y durante la realización de la auditoría y obviamente evaluar si esto va a cambiar. El párrafo 13 indica, si el auditor concluye que es adecuada una importancia relativa inferior, vale decir, el auditor quiere bajar su nivel de materialidad de la que determinó inicialmente para los estados financieros,
entonces determina si va a ser necesario revisar este hecho para, obviamente, hacer una bajada a nuestro nivel de materialidad. Y ahí hay una relación inversa. Si nosotros disminuimos nuestro nivel de materialidad, entonces tenemos más trabajo que realizar en la auditoría. Y por teoría de opuestos, si nosotros vamos a aumentar o vamos a incrementar nuestro nivel de materialidad, obviamente representa que vamos a realizar un poco menos de trabajo, pero ambos criterios tienen que ser documentados y justificados para realmente poder modificar. O sea, como dijimos anteriormente, se evalúa, puede haber cambios en el nivel de materialidad, pero estos necesariamente tienen que justificarse. El párrafo 14 sobre documentación, ¿qué es lo que nos dice? Finalmente, en este párrafo dice, el auditor incluirá en la documentación de auditoría las siguientes cifras y los siguientes factores teniendo en cuenta para su determinación. Por un lado, la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto, vale decir, tenemos que determinar nuestro nivel de precisión o nuestro umbral de materialidad en el conjunto de los estados financieros. Segundo, cuando resulte aplicable, tenemos que calcular el nivel o niveles de importancia relativa para determinados tipos de transacciones, saldos o información a revelar. Nos está hablando de aquí de un ESOR tolerable por cuenta, por ciclo de transacción, por unidad de negocio o no sé cómo estemos encarando nuestra auditoría. El inciso C nos habla sobre una importancia relativa para la ejecución del trabajo. Y finalmente tenemos que documentar y cualquier revisión de las cifras establecidas en los incisos A al C a medida que la auditoría avance. Esto tiene que quedar documentado en papeles de trabajo. Y con esto hemos concluido la revisión de los primeros 14 párrafos de esta norma internacional de auditoría. Gracias.